Hermanos, es un privilegio y una gran bendición compartir con ustedes esta mañana el sermón. Vamos a meditar entonces en el Evangelio en esta mañana con el tema, pero no será así entre vosotros. Es una frase que yo recuerdo y creo que algunos de ustedes también recordarán, que enfatiza hermano Gilo, nuestro hermano pastor Hermenegildo Méndez, cuando predica o cuando enseña, para contrastar el reino de Dios y entenderlo a la luz o en conexión con el Antiguo Testamento, y de manera que tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento confluyan en un mismo mensaje. Pero hoy lo vamos a meditar como una frase que resalta en el pasaje que tenemos para este domingo. Los discípulos y Jesús se dirigen a Jerusalén. Es algo que hemos estado repitiendo en estos últimos domingos. Y en ese viaje Jesús está caminando con ellos, pero al mismo tiempo haciendo milagros extraordinarios, mostrando maravillosamente su poder y enseñándoles. Su propósito parece ser guiarlos hacia un discipulado centrado en el reino de Dios. Sin embargo, en el pasaje que vemos hoy, parece que el grupo de discípulos persisten en su ceguera espiritual, o en esa incomprensión del mensaje y del propósito que lleva a Jesús hacia Jerusalén. Sus ojos espirituales no funcionan. El Mesías está ante ellos, pero no pueden verlo. Quiero que meditemos en el pasaje dividiéndolo en secciones. En la primera sección, que va del versículo 35 al 40, el Señor nos enseña o nos muestra la grandeza que desean Juan y Jacobo. Desde el inicio dice la palabra de Dios que Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se acercan a Jesús con esta pregunta o con esta petición: concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Es una petición muy especial. Y en el capítulo 9, que vimos hace un par de domingos, vimos cómo los discípulos también discutían en el camino acerca de quién sería el mayor. Parece que el grupo de discípulos visualizan a Jesús llegando a Jerusalén para establecer un reinado como el reinado de David, un reinado en el sentido terrenal. Y entonces, en aquella ocasión, el Señor puso a un niño en el centro del grupo de discípulos para mostrarles que el lugar de privilegio era para aquel que fuera como ese niño, que tuviera las características de humildad y sencillez de ese niño. Ahora el Señor responde a la petición de estos hermanos de una manera especial. Quiero mencionar que Juan y Jacobo, su hermano, juntamente con Pedro, forman parte de un grupo cercano a Jesús, más que el resto de discípulos. Algunos dicen que era un círculo íntimo de Jesús. Cuando Jesús fue al monte de la Transfiguración, llevó a estos 3 discípulos. Y cuando Jesús se apartó para orar en el Getsemaní, antes de ser entregado, Pedro, Jacobo y Juan estaban cerca de él. Es decir, de esos 12 discípulos, estos 3 tienen un lugar de privilegio. Ahora, sin embargo, Jacobo y Juan, aquellos discípulos que dejaron la barca, dejaron sus redes y dejaron también a su padre Zebedeo para seguirlo cuando él los invitó a ser pescadores de hombres, han caminado con Jesús, pero hoy parece que han perdido el verdadero sentido del discipulado.
quieren un lugar de privilegio al lado de Jesús, como sucede con los reyes terrenales. Y el Señor está dispuesto a concederles o a oír su petición, pero cuando la escucha, les dice, no sabéis lo que pedís. No sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo bebo? ¿O ser bautizado con el bautismo con que yo soy bautizado? Y ellos afirman, sí podemos. Después de que Jesús ha enseñado, después de que Jesús ha anunciado para qué va a Jerusalén a ser entregado, ellos aún están como que no han visto las maravillas de Jesús, su enseñanza tampoco la han oído. No se han dado cuenta del ejemplo de servicio y de entrega de Jesús. Jesús no va a Jerusalén a tomar el trono de David. Jesús va a Jerusalén para entregarse a sí mismo en rescate por todos nosotros. Muchas veces nosotros juzgamos a los discípulos por sus muestras y desconocimiento del mensaje de Jesús. Cuando ellos hacen preguntas o toman actitudes que no van en consonancia con la enseñanza de Jesús. Pero nosotros muchas veces también hoy estamos cayendo en la misma actitud, en aquella actitud de no entender de qué se trata el reino de Dios. No oímos con atención el mensaje del Evangelio. Fíjense, hermanos, que la teología de la prosperidad incluso está poniendo ante nuestros ojos la riqueza como algo que es condicionante o evidencia de la bendición de Dios. Y entonces, a veces también, mis hermanos, nuestras oraciones, nuestras alabanzas, nuestra adoración al Señor va en dirección equivocada. Cuando el Señor invita a ellos a seguirle, a ser pescadores de hombres, nunca los invitó a tomar posiciones de poder. En respuesta a esas preguntas o a esa petición de Jacobo y Juan, Jesús va a enseñarnos lo que verdaderamente es el reino de Dios. Y fíjense que estos hermanos que le dicen al Señor, sí podemos beber del vaso que tú bebes y sí podemos ser bautizados con el bautismo que vas a ser bautizado. Dice el mismo Evangelio de Marcos en el capítulo 14, versículo 50, que cuando Jesús fue arrestado, ellos huyeron. Es decir, no es coherente su seguimiento de Jesús con un sentido verdadero de ir y entregarse y servir. En los versículos del 41 al 44, el Señor Jesús va a enseñarles a aquellos discípulos y nos enseña a nosotros la grandeza, la verdadera grandeza que está en el servicio. La palabra de Dios dice en el versículo 41 que cuando los otros 10 oyeron la conversación de Jacobo y Juan con Jesús, comenzaron a enojarse contra ellos. Es decir, aunque ellos habían discutido en el camino, según lo leemos en el capítulo 9, quién sería el mayor, ahora se enojan y tal vez hay un poco de celo en la manera en que ellos se enojan. Pero Jesús los llama y les dice, sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellas potestad. Todos nosotros, mis hermanos, somos testigos del señorío que los gobernantes terrenales, las personas que en nuestros tiempos tienen autoridad, la manera como se enseñorean del resto del pueblo. Pero entre vosotros, dice el Señor, no será así.
Esa es la frase importante, la frase que tenemos que subrayar y que entender que está en el versículo 43. Pero no será así entre vosotros. Todos nosotros soñamos con autoridades, con gobernantes, con funcionarios que puedan servir como debe de ser, que puedan de verdad estar interesados en las necesidades del pueblo, de los pequeños, de los pobres, pero sin embargo ellos están ahí señoreando. Pero no será así entre vosotros. Y entonces viene la enseñanza importante en los versículos 44 y 47. Y esta enseñanza viene en dos direcciones. Una, diciéndonos tajantemente que el que de entre nosotros quiera ser el primero, debe de ser siervo de todos. Antes el Señor ha dicho que el que quiera ser primero tiene que hacerse el último. Ahora dice, el que de vosotros quiera ser el primero, será siervo de todos. Una enseñanza que Él ya la dio en versículos anteriores, pero que ahora la enfatiza nuevamente. Porque en el reino de los cielos, mis hermanos, en el reino de Dios, nos regimos por otros parámetros. El que quiera hacerse grande debe hacerse pequeño. El que quiera ser señor o tener privilegios debe ser siervo. Y nosotros vimos a Jesús siempre sirviendo, siempre humilde, desde la cuna hasta la cruz. Jesús parece que le diera vuelta a nuestro conocimiento bíblico, pero más que todo a nuestros pensamientos, a los pensamientos humanos, porque estamos muy llenos de las leyes del mundo que privilegian el poder, el egoísmo, la vanagloria. El reino de Dios honra a los que sirven. Como les decía antes, no juzguemos a los discípulos por su incomprensión. Nosotros con la Biblia en la mano a veces también fallamos en el entendimiento de la verdadera enseñanza de Jesús. ¿Por qué? Porque nos deslumbran, hermanos, la fama, el poder y las riquezas. Anhelamos dirigir, controlar, pero la ética de Jesús es diferente. El servicio honra más que el poder. Y como dice Pablo a los filipenses, Jesús, siendo en forma de Dios, no escogió el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se humilló hasta lo sumo. Se humilló y se entregó a una muerte vergonzosa, la muerte de cruz. Ahora, en el versículo 45, con el cual queremos concluir esta enseñanza, se nos da la base, porque muchos podrán decir, ¿por qué Jesús no quiere una iglesia que tenga poder? Tal vez la iglesia ya hubiera solucionado la problemática del mundo. Si el Señor Jesús le diera poder a la iglesia para gobernar. Y de hecho, mis hermanos, muchos líderes cristianos han optado por cargos de poder a nivel del país. Pero tenemos que entender, si el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos, ¿por qué nosotros queremos y anhelamos ser servidos, tener poder, estar en lugares de privilegios? Jesús, el versículo 45 no dice Jesús, dice porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Hoy los discípulos entendieron el mensaje, nosotros lo entendemos. Jesús va a Jerusalén, se dirige a la metrópoli, a la ciudad grande, donde va a ser recibido con alabanzas, pero Él no va para un reino terrenal. Él va para entregar su vida y entregarla en la cruz. Mostró su amor a la humanidad en servicio y sacrificio por todos. Nadie más se halló digno de ser entregado en sacrificio redentor.
Él era el Cordero perfecto. Y así satisfizo la demanda del Padre. De tal manera, mis hermanos, que la enseñanza de hoy es humildad. La grandeza está en el servicio, no en el poder ni el señorío sobre los demás.